Motiva para luchar por nuestra libertad y tenerla a nuestro alcance. Solo se logrará adquiriendo conciencia de clase. Esa es la propuesta que debemos concretar. Quiero a todos los guetos estudiando a Carlos Marx, que en vez de matarse por camisetas de fútbol, peleen junto al pueblo por un planeta más justo. Cualquiera es bienvenido y bien será recibido. Todo aquel que aporte con su puño combativo. Rap insurreccionado, atacando al Estado. Cambios se avecinan, mente ya para este lado. Estudiantes se levantan, el frente patriota crece para darle a nuestro pueblo la nación que se merece. El puño cerrado y una brocha tricolor. Barrio adentro somos pueblo, el emblema constructor. Somos la clase oprimida con la estrella combativa. De frente por la patria, educación alternativa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el uso horario en el cual ustedes se encuentren. Bienvenidos al quinto capítulo de nuestro programa Hablemos de Marxismo y Educación. Hoy vamos a estar hablando con el profesor Alfonso Torres Carrillo, con quien vamos a estar conversando un poco en torno a un texto del profesor Orlando Falsborda que se llama La educación en el proceso revolucionario. Es un texto publicado en el año de 1971 con dos ediciones en este formato. Esta es la segunda edición de este libro. Por ahí es La Cosa, que es un libro del proyecto colectivo de La Rosca de Investigación y Acción Social, en donde vamos a estar dialogando en torno a algunas relaciones que se establecen en este texto del profesor Orlando Falsborda en torno al marxismo, a la investigación, a la educación popular, pero sobre todo también dándole un hincapié al año 2025 como el año de Orlando Falsborda en conmemoración al centenario de su natalicio. Entonces le vamos a dar la bienvenida al profesor Alfonso, quien además es un estudioso de Falsborda, quien ha escrito bastantes libros, artículos en torno a la obra del sociólogo colombiano. Y bueno, profesor Alfonso, muy buenas tardes. Eh, ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Sí, buenas tardes, Harold. Aquí, expectante de tener esta conversación para este espacio tan importante que ustedes han generado. Bueno, profe, el día de hoy, como ya lo veníamos anticipando en la introducción de este programa, es que podamos hacer referencia a este texto del profesor Orlando Falsborda, donde él logra hacer una relación histórica, pero también una relación de propuesta político-pedagógica en torno a la educación en Colombia. Para esta relación histórica que establece Falsborda en este primer articulito, él nos habla, por ejemplo, de algunas corrientes formativas de la política educativa en el país. Especialmente va a lograr caracterizar cuatro de estas corrientes. La primera, que él llama la corriente sacra; la segunda, que llama la corriente cientificista; la tercera, que es la corriente, eh, digamos, democrática, si se quiere, o de democradura la llama él, y también la corriente autonomista. Entonces, alrededor de estas corrientes que logra allí tipificar de la política educativa eh, colombiana Orlando Falsborda, quisiéramos saber en un primer acercamiento al texto, ¿cuál es la concepción pedagógica, profe, sobre la cual se sitúa Orlando Falsborda a inicios de esta década de los 70? Sí, ya para este periodo, digamos, que es esta década que tú dices, Fals, digamos, que había nacido en el año 2000, de 1925, tendría, ¿cuánto? 35 años, 25, 30, 45 años, y él, digamos, ha tenido como diferentes momentos de su formación y tal vez, digamos, también de su manera de entender la educación. Él ha nacido en Barranquilla, en el contexto de una familia presbiteriana, y su experiencia como estudiante y luego como profesor lo hizo en ese contexto del Colegio Americano de Barranquilla,
digamos, inspirado en esta tradición de la Reforma, que, como ustedes saben, en la larga historia, digamos, de la modernidad, estuvo siempre muy relacionada también sí, al liberalismo filosófico, y, digamos, estas personas que se forman en esa perspectiva, pues, digamos, estarían situadas en esa que él ubicaría la tradición más, sí, democrática, liberal, pero él luego, bueno, va a hacer sus estudios primero en universitarios, primero en literatura y música, luego en sociología, y seguramente en eso estoy yo lanzando hipótesis después de haber pasado, digamos, casi una década sumando los diferentes estudios que hizo en Estados Unidos en sociología clásica, donde predominaban estos enfoques más bien estructural funcionalistas, positivistas, pues le tocó, digamos, incorporar y seguramente naturalizar esa concepción que él llama cientificista, porque él mismo, digamos, cuando regresa a Colombia, luego de sus estudios, igual compartían, digamos, generación también con Camilo Torres Restrepo, estaban convencidos que esas ciencias modernas, esas ciencias sociales contemporáneas, esa sociología que han formado, era algo que iba a servir para la modernización, para el desarrollo. Pero en esta nueva etapa en la que escribe el libro, pues ellos han vivido a lo largo de finales de los años 50 y a lo largo de los 60, pues una decepción, no solamente con las concepciones cientificistas de las ciencias sociales en las que se habían formado, sino también toda una decepción con las políticas desarrollistas, modernizantes que aplicaban, y por supuesto toda una decepción con la educación. Ellos compartieron ser profesores de la Universidad Nacional, esas concepciones en el mundo universitario. Y además de la decepción, pues lo principal es que fueron incorporando desde sus ideas, desde su pensamiento, desde sus opciones políticas, una perspectiva crítica. Entonces ellos, a lo largo de los 60, en la medida en que se van comprometiendo con las luchas estudiantiles, con las luchas campesinas, con las luchas de los trabajadores, y que también van incorporando las claves críticas de lectura de lo social, que en ese entonces, digamos, provenían principalmente del marxismo, ya en el momento que escribe este libro y que forma parte de un colectivo que había formado que se llamaba La Rosca, pues está en esta perspectiva, digamos, crítica marxista de la educación, y por tanto, diríamos, el análisis y las críticas que le hace a la educación ya no solamente está centrada en lo, digamos, propiamente, no sé qué, en lo metodológico, en lo didáctico, sino pues en ese carácter, digamos, de reproductora de las estructuras de clase y de las formas de dominación que había. Y también, ya para ese entonces, él me lo dijo, digamos, en alguna entrevista que le hicimos, él ya había comenzado a leer a Freire, ¿no? Los textos de Freire empiezan a circular en América Latina de manera clandestina del año 65 al 70, antes de que salgan, digamos, sus grandes libros o que circulen en español. Y ya, por ejemplo, Falsborda va a hablar en su propuesta ya de mediados de los años 70 de investigación participativa, de diálogo, y él lo dice abiertamente. Esta perspectiva dialógica viene de Pablo Freire. Entonces diríamos, si bien es cierto que Falsborda no es un pedagogo, o sea, en su propuesta política e investigativa hay una dimensión pedagógica que ya, pues, de ese momento hasta que murió, era una perspectiva crítica, alternativa, emancipatoria, en buena medida influida por la obra de Freire, pero también lo que él fue construyendo en su experiencia investigativa, que también invitaba, digamos, al diálogo de saberes, a la relación horizontal como sujetos con los campesinos, con las poblaciones de base, y a esta idea de construir conjuntamente tanto poder como conocimiento popular. Bien, profe, como para irnos entrando un poco a la discusión en torno también a la intención que tenemos nosotros desde el programa, nosotros y nosotras desde el programa, de establecer esas relaciones que existen entre la educación y el marxismo, quisiéramos saber qué relación se puede establecer entre la propuesta investigativa, pedagógica y sociológica de Falsborda con el desarrollo del marxismo heterodoxo latinoamericano. Sabemos que finalizando la década de los 60
va a haber un boom de expresiones del pensamiento crítico en América Latina, donde vamos a encontrar allí la influencia muy fuerte de la teología de la liberación, la influencia de la filosofía de la liberación, de la teoría de la dependencia, eh, sin duda alguna de la sociología de la liberación, y de los primeros atisbos de lo que sería la investigación acción participativa, como investigación acción estudio, investigación militante. Entonces quisiéramos saber cuál es esa relación posible que puede existir entre esa propuesta sociológica, pedagógica e investigativa de Falsborda con esa emergencia de un marxismo latinoamericano herético o heterodoxo. Sí, sí, yo creo que, digamos, la generación a la que pertenece Falborda, el mismo Freire, González Casanova, Mauro Marini, Florestan Fernández, es una generación que, digamos, vivió intensamente el siglo XX. Muchos de ellos, digamos, la mayoría venían de clases medias, de pronto, a excepción de Florestan Fernández, que venía de un mundo más popular, y habían tenido la posibilidad o el privilegio de hacer, por ejemplo, sus estudios de posgrado, maestrías, doctorados en los países metropolitanos, fuera de Estados Unidos, Francia, Alemania, tal, y allí ellos habían, digamos, como ya lo he dicho, digamos, se habían empapado de lo que eran las teorías, digamos, clásicas de la sociología, y quizás seguramente vieron como algo marginal algún curso de marxismo, eh, pero que no fue, digamos, su estructura, digamos, inicial de pensamiento. Pero como ya comentaba, cuando ellos ya vuelven a sus países, vuelven al continente americano, van a encontrar que estas realidades propias latinoamericanas, pues eran, digamos, una mezcolanza, un abigarramiento, como diría Zabaleta, que en el que, digamos, coexistían elementos aún de las culturas y de las economías y de las realidades, digamos, prehispánicas. Había una huella muy grande todavía de la institucionalidad colonial, así ya se hubiera formalmente dado una independencia política, y obviamente ellos les tocó vivir toda la incorporación, digamos, en muchos casos, como en Colombia, violenta del capitalismo, y que, digamos, exacerbaba tanto viejas contradicciones y conflictos, digamos, de origen colonial, como creaba otras, digamos, en torno a problemas de la tierra, problemas del, del capital con el trabajo, y eso hizo que en todos los casos, bueno, un poco como Pablo González Casanova ya hemos tenido un acercamiento mayor en el marxismo antes de venir a volver a México, pero en el caso de ellos les tocó, digamos, muy en esos años 60, estudiar juiciosamente el marxismo. Y en el caso de Falsborda, igual que Freire, digamos, además seguramente de leer a los clásicos, porque los encontramos referenciados ya, por ejemplo, en Freire, en Pedagogía del Oprimido, en Falsborda, en el libro Por la Praxis, del año 77, primero un artículo que salió el libro. Entonces hay por una parte, una lectura, digamos, de estos autores, seguramente no solamente en la bibliografía que ya circulaba en español, sino dado que eran lectores de inglés, del francés, de otros idiomas, seguramente lo leyeron también en versiones que circulaban en esas lenguas, pero también van a hacer, digamos, a traerles algunos autores, digamos, de la heterodoxia marxista, principalmente Gramsci, Lukács, que se ocupaban de temas que a ambos les interesaba, relacionados con la cultura, con la conciencia, con la formación de una identidad de clase. Y eso, digamos, vale la pena mencionar que en ambos libros hay profusas referencias, especialmente a Gramsci, luego un poco Lukács y algunos otros, digamos, marxistas heterodoxos. Y también un diálogo con estos contemporáneos, como Pablo González Casanova, como Mauro Marini, con muchos de ellos que además, antes de la era del Internet, se encontraban, digamos, periódicamente en estos congresos latinoamericanos de sociología, que los hubo en varios países, y también, digamos, encuentra uno que hubo correspondencia entre estos personajes,
pero, por ejemplo, hasta donde yo conozco, digamos, por ejemplo, no hay referencias a Mariátegui. Tal vez por lo que también muchas de estas compró fue, digamos, el debate que se da al interior, por ejemplo, en Perú, que fue muy intenso, donde una de las posiciones la de Mariátegui casi no trascendió en ese momento a los otros países, sí, ya más posteriormente. Pero ahí lo que yo diría es que, digamos, ellos van en un diálogo, por ejemplo, con Pablo González Casanova, que igual que Valls y Freire habían leído a Fanon y era muy claro, digamos, la crítica al colonialismo, pero iban más allá de lo que decían, digamos, los autores fundadores, y entonces ya, no sé qué, González Casanova habla de un colonialismo interno, Falsborda hablar de un colonialismo intelectual. Claro, todos en esos años 60 tienen, por ejemplo, una plena conciencia crítica, digamos, de la existencia y del imperialismo, digamos, norteamericano, pero cada uno, digamos, lo va a ver, digamos, en un aspecto, en lo cultural, en las ciencias sociales. Entonces, digamos, él mismo, digamos, forma parte de esa generación, digamos, que teniendo como un referente fuerte o principal el marxismo, van a optar por una idea de, digamos, de un marxismo que se recontextualiza en las realidades latinoamericanas y los lleva a crear nuevas categorías, a construir lecturas críticas propias y apropiadas, pero también, que es yo creo que el mérito de Falsborda, a generar propuestas, por ejemplo, de producción de conocimiento que, basadas, por ejemplo, en la tradición marxista, allí es clave, digamos, las reflexiones que él va a hacer en esa época sobre praxis, sobre relación conciencia y realidad, bueno, varias cosas que vienen de la tradición marxista. Bien, profe. Eh, Allí en este texto que estamos estudiando el día de hoy, escrito por Falsborda en una edición de La Rosca en el año de 1971, que se llama La educación en el proceso revolucionario, Falsborda va a situar una corriente pedagógica de carácter alternativa. Esta corriente pedagógica de carácter alternativa él la va a nombrar autonomista. En los primeros párrafos de la caracterización de esta corriente autonomista, Falsborda va a decir lo siguiente. En esencia, la nueva corriente busca la autenticidad y la independencia nacional, sin perder la perspectiva y las vinculaciones internacionales que implica la lucha contra el imperialismo, cuya fuerza no reconoce fronteras. Quiere romper esquemas importados de los países dominantes por ser ante anteojeras que impiden ver bien la realidad local y que por el contrario llevan a nuevas formas de dependencia. Anhela abrir el compás de la educación para que llegue realmente al pueblo y le sirva en sus diarias necesidades. En fin, reta las pautas aberrantes de la dominación y la explotación existentes, así dentro del país como las que éste tiene con países dominantes. Es decir, allí ya eh, hay una posición educativa, de proyecto educativo por parte de Falsborda caracterizando esta corriente autonomista. Y para poder entablar y seguir entablando estas relaciones, este diálogo generacional, este diálogo también permanente de Falsborda con la Academia Latinoamericana, quisiéramos preguntar, profe, sabiendo de antemano que usted ha hecho un esfuerzo también eh, por entablar esta relación, este diálogo en algunos de sus libros, en varios de ellos además, este diálogo entre Falsborda, Freire, Semmelman. Quisiéramos preguntar esencialmente la relación las convergencias y los encuentros que se dan entre la propuesta autonomista que nombra en este texto Falsborda y la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, daba que, lógico, pedagogía del oprimido es un texto con mucha más extensión, con mucho más análisis. Este texto de Falsborda es un texto corto de unas 10 12 páginas, pero quisiéramos saber cuáles son esas convergencias y encuentros que se pueden dar entre esa corriente autonomista que nombra Falsborda en este texto que estamos estudiando hoy y la pedagogía del oprimido
eh, digamos que desarrollada por Paulo Freire, también en una década, digamos que en un espacio-tiempo contemporáneo, finales de los 60, inicios de los 70. Sí, me parece interesante lo último que dices, porque digamos comprender los planteamientos de un autor, de un pensador con respecto a un tema. Claro, hay algunos textos que pueden ser propicios cuando explícitamente un autor saca un artículo, un libro que dice voy a hablar del colonialismo intelectual o voy a hablar de una pedagogía de la liberación. Pero, digamos, uno entiende mejor o es más justo con esos autores cuando los mira, digamos, en el conjunto de su obra y también en relación con el contexto en el que se da. Entonces ya hemos dicho un poco que para el caso de Fals, como sociólogo, como cientista social, viene, digamos, de una generación de personas que formadas en unos métodos y concepciones clásicas de las ciencias, e incluso más allá, con una cierta confianza aún en los años 50 y comienzos de los 60, en la promesa desarrollista de, digamos, de paulatinos cambios sociales que llevarían a la modernización de las sociedades y por tanto a su democratización. Luego van a tomar distancia crítica, digamos, por varias razones y van a optar por posiciones críticas y alternativas, tanto por eso que señalaba de esa lectura, digamos, de una realidad que no podía ser atrapada por esas teorías, pero también por el reconocimiento de una conflictividad social y la emergencia de actores, de proyectos emancipadores que, diríamos, no podían ser leídos desde las concepciones clásicas ni de la sociología y en este caso también desde la educación. Entonces, esos finales de los 60, como esos de los 70, como tú los dices, son un periodo, digamos, magnífico de la historia del pensamiento y de las luchas, digamos, latinoamericanas, el pensamiento crítico de las luchas latinoamericanas, porque allí surgen varias propuestas realmente, digamos, novedosas que aún nos están dando para hablar. Entonces, ¿qué van a tener en común, digamos, entre otras, estas perspectivas de Freire y de Fals, y que de alguna manera las recoge luego en clave más epistémica y metodológica Semmelman, digamos, unas décadas posteriores? Entonces, una es, digamos, esa radical, lo que podríamos llamar un radical contextualismo, ese radical eh, tomar como punto de partida la realidad específica desde la cual estamos o investigando o estamos actuando social y políticamente o estamos queriendo generar una propuesta educativa, que es lo que va a llamar Fals autenticidad, y que recoge una larga tradición de pensamiento crítico latinoamericano que por lo menos está también muy explícita en don Simón Rodríguez, y es, miren, la América es singular, somos esta realidad americana. Beto, estas mentes brillantes captaron que América no era Europa, el mismo Simón Bolívar lo dijo, América no es Europa, pero tampoco América es lo que era antes de la invasión europea. América es otra cosa que hay que tratar de entenderla en otras claves. Entonces, ese primer principio es muy clave. Es tanto en las prácticas educativas como en las prácticas investigativas, en este caso de tu interés en lo pedagógico, pues ese partir de la realidad es muy importante porque implica mirar qué es lo que está pasando, cuáles son los contextos sobre los que actuamos, qué es lo allí, cómo se expresan, digamos, los conflictos, las tensiones, allí cómo se expresa la dominación, pero también cómo reconocemos en este territorio, en este contexto, las emergencias, las dinámicas instituyentes que están dando lugar también a realidades nuevas. Entonces, en ese caso, digamos, es un principio muy clave, que Fals llamaba autenticidad, para tomar distancia, como tú mismo lo referenciaste, con algo que es muy común en el mundo académico latinoamericano, y es, nos lo decía así, ser copietas de lo que hacen allá en el norte. Es decir, ve, tú lo estarás viviendo, lo habrás vivido y ahora ya como profesor universitario, que muchas veces lo que hacen los profesores es eso, es mirar cuál es el último autor que escribió algo en Francia, en Estados Unidos, y venir aquí a repetirlos como loros y creer que, digamos, la clave verdadera para entendernos es esos anteojos ajenos. Entonces, Freire y principalmente Marx van a ser grandes lectores
de la filosofía, de las ciencias sociales, de la pedagogía contemporánea, pero van a estar siempre, digamos, en la capacidad de, no de adoptar ingenuamente estos planteamientos, sino como diría don Simón Rodríguez, adaptarlas, recontextualizarlas, pero principalmente atreverse a construir claves de lectura, conceptos, categorías apropiados a esa realidad. Entonces, en lo pedagógico, digamos, es clave, digamos, a partir de la realidad, comprenderla. Otro elemento clave, digamos, que ya lo decía yo, lo plantea primero Freire, pero lo acoge luego Fals, es el del diálogo. Es decir, el diálogo parte de otro supuesto, que también lo podríamos, tendría identidad propia, y es reconocer que los otros, las otras, en este caso los sujetos estudiantes, pero en otro caso los sujetos de las poblaciones populares que participan de una investigación, son sujetos, o sea, no son objetos o tábulas rasas o seres pasivos, sino son sujetos de pensamiento, son sujetos de saber, son sujetos de poder, son sujetos de deseo, y por tanto no podemos construir alternativas pedagógicas o alternativas políticas o alternativas, sino con ellos, en diálogo, en construcción colectiva, en reconocimiento y valoración de sus saberes, en reconocimiento y valoración de los propios, pero también mirando los límites que pueden haber allá y acá, de las influencias ideológicas, sí, de las múltiples, digamos, coacciones que también la dominación pone al pensamiento. Y entonces ese elemento segundo clave del diálogo, que pasa por el reconocimiento de los y las sujetas y por la valoración de sus saberes y culturas, de pronto confluiría en un tercero también que sería común para ambos, es de todos modos el poner la educación o la investigación o la comunicación, si habláramos de otros autores, al servicio de causas, de proyectos de construcción de sociedad alternativos. Otro libro de ese mismo grupo que tú estás referenciando ahora se llama Causa Popular, Ciencia Popular, que está sintetizando, digamos, que por delante en estas propuestas no solamente hay una crítica a la sociedad existente, una crítica al capitalismo, al colonialismo, al patriarcalismo, que eso abunda hoy en el discurso contemporáneo, sino que más allá de la crítica, lo que hay es el intento de generar una propuesta alternativa que conduzca a la construcción de otras formas de vida social, de vida colectiva, basadas en la justicia, en la democracia radical y, digamos, en unos valores, digamos, utópicos que digamos, un Freire, un Fals compartían por tener como historias parecidas. Entonces, esa dimensión es central en lo educativo, porque la educación siempre es una práctica intencional, una práctica que quiere transformar, mover, incidir, afectar sujetos, afectar relaciones, afectar situaciones, y si no se tiene un norte, si no se tiene una orientación que va cambiando, se va transformando, se va enriqueciendo, pues es vano, ¿no? Y los profesores muchas veces caemos precisamente muy rápido en esa rutina, en la cotidianidad, porque hasta nos alcanza la voz para criticar la educación, criticar las condiciones laborales, para criticar, pero no, al no tener esos referentes éticos, políticos, digamos, utópicos de transformación, no hacemos más que repetir lo que ya hay, así nos quejemos o así cuestionemos lo que hay. Eso por ahora, como te decía, en algo que estoy trabajando son como 15 elementos comunes, pero con esos 3 tenemos ahí un abrebocas. Bien, profe, muchas gracias. Profe, hay una inquietud que ya su merced ha venido aquí, digamos que dialogando con nosotros y con nosotras en términos a ese Fals investigador, a ese Fals que está inquieto por reconocer en la cultura popular y en su promoción un escenario de identificación de la clase popular que de manera permanente la está nombrando en este texto que estudiamos el día de hoy. Ese Fals que está entre los campesinos, que está en constante formación en la rosca como investigación-acción militante, como investigación-acción participativa.
Allí hay una relación intrínseca entre investigación, acción participativa y educación popular, sin duda alguna. Aunque ya su merced nos ha dado algunos elementos claves para poder entender em, esa relación de Fals y Freire, esa relación de Fals con el marxismo. Para el siglo XXI, profe, ¿cuáles serían esos elementos claves que podríamos potenciar en nuestros procesos de educación popular, de investigación militante, que logren articular la IAP con la educación popular? Es decir, no como un recetario, sino como unos elementos centrales que nos puedan dar a nosotros un horizonte de sentido para el trabajo popular y asimismo para su sistematización permanente. Entonces, en la actualidad, ¿cómo se puede leer esa relación entre IAP y educación popular? Sí, gracias. Yo incluso partiría del último criterio, el último principio común de los tres a los que referí, y es que hay un elemento, digamos, que compartieron Falsborda, Freire y, digamos, los pensadores y, digamos, líderes, digamos, revolucionarios de nuestros tiempos, y es la convicción de que siempre, digamos, estas realidades que vivimos, así como son hijas de el devenir, de la transformación, y lo que tenemos hoy siempre, que digamos, es algo que ha sido construido, también puede ser transformado y puede ser conducido hacia otros horizontes sociales. Entonces, digamos, esa dimensión utópica, esa dimensión de esa vocación, digamos, transformadora, es clave, y si lo llevamos, digamos, al plano educativo, en clave de educación popular, o al plano investigativo de clave, es importante porque, digamos, nos permite tener, volviendo al primer principio, digamos, una lectura de la realidad que permita, por una parte, reconocer los múltiples sistemas de dominación que existen, y por ejemplo en el siglo XXI, digamos, se han venido visibilizando a lo largo de las luchas, digamos, desde el siglo XIX hasta el presente, que, digamos, esas formas de dominación persisten, se recrean, sí, se transforman, pero que a su vez, diríamos, convocan y se articulan con otras formas de dominación. Entonces, ¿qué estoy diciendo así eso tan abstracto? En los años 70, diríamos, en que surgen precisamente estas grandes, digamos, faros de pensamiento. El mismo año 70, yo le decía a Orlando, ya lo incorporó, es el año cabalístico, porque en el año 70 aparece publicado por primera vez en español, así había sido escrito antes, Pedagogía del Oprimido, aparece Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual de Falsborda, aparece eh, la Teología de la Liberación de Gutiérrez, de Gustavo Gutiérrez, y bueno, en el 71 Venas Abiertas de América Latina, muchos libros que fueron, digamos, constitutivos de la formación. Claro, en ese momento lo que más se quería y se visibilizaba, y se quería visibilizar porque precisamente las utopías estaban en esa transformación de lo social, de lo político, era reconocer todas estas dominaciones, digamos, basadas en la dominación de clase, digamos, en sus expresiones principalmente sociales y económicas, y también estaba muy visible en ese momento la dominación imperial, la dominación, digamos, imperialista, y ya luego, a lo largo, digamos, de las décadas siguientes, van a visibilizarse precisamente eso. Pero las mismas personas que fueron de la rosca, que también acompañaron, por ejemplo, en el Cauca, las luchas indígenas, el nacimiento del CRIC, pues va muy pronto el CRIC, en el caso de Colombia, pero en otros lugares, otras luchas, a visibilizar que además de la dominación de clase hacia el campesinado en general, existía otra dominación de origen colonial, esta dominación, digamos, racista, racial, colonial, que pues había que hacernos cuenta de ella y generar formas apropiadas y propias de conocimiento, de educación, de cultura, que reivindicaban más bien esas raíces arrancadas o ocultadas por la colonialidad, pero también, digamos, a lo largo del siglo van apareciendo también estas otras luchas, digamos, ligadas a identidades, por ejemplo, étnicas, digamos, de los pueblos afros, pero también las luchas de las mujeres, los feminismos, las disidencias sexuales. Entonces, hoy, digamos, en el siglo XXI,
tenemos que tener una mirada compleja de esa realidad y tener en cuenta algo que desafortunadamente no pasa, y es creer ingenuamente que estas nuevas luchas que visibilizan nuevas dominaciones implica que es que las anteriores ya se acabaron. No es sino que oigamos lo que ha dicho y ha prometido y está comenzando a hacer Trump para ver si ese palabra que es el imperialismo que se dejó de usar en las ciencias sociales y en el pensamiento crítico ya no existe. Ahí está exacerbado. Igual la dominación, digamos, capitalista a escala mundial, pero ya no solamente en los términos clases de la dominación, digamos, sobre la fuerza de trabajo en el mundo industrial, sino también ya la expansión ya de décadas del capitalismo financiero. Ahora, digamos, todo lo que hablan nos evidencian los teóricos de todo un capitalismo cognitivo, tecnológico. Entonces ahí está presente, pero también están presentes todas estas otras formas de dominación, de género, de cultural, colonial, patriarcal, y que en las realidades pues se dan ahí juntas. Y entonces en el trabajo educativo implica estar en capacidad de leer en cada contexto cómo se expresan esas diferentes formas de dominación, pero también, que creo que eso sí es la impronta de la educación popular, de la teología de la liberación, de la emisión participativa, es también reconocer que desde las resistencias, desde las luchas de los sectores populares, de las mujeres, de los pueblos ancestrales, de los artesanos, de los trabajadores, de los campesinos, están allí también las semillas, y ya las, digamos, oasis que va construyendo el mundo popular desde sus luchas. Y creo que algo muy clave, tanto de la educación popular como de la educación participativa, es que ayuda, digamos, a reconocer y a visibilizar ello y reconocer que los sujetos de la transformación son estas mismas personas que hay veces las vemos solo como alienadas, inmoladas, explotadas, oprimidas, digamos, que con toda esa lista de adjetivos, pues no daríamos un peso por ellos, ¿no? Resulta que estos que están explotados, oprimidos, excluidos, discriminados, con todo, digamos, siguen siendo sujetos con potencialidad de transformación, y allí donde se juntan, donde se perviven las formas comunitarias, donde se construyen otras nuevas, donde la gente se organiza, allí donde bailan e inventan canciones de crítica a lo existente, allí donde también expresan sus sueños, en todas esas conjuntos de prácticas, pues también está la potencia de la transformación. Entonces, ese elemento clave es algo a tener en cuenta hoy, ¿no? Y es reconocer en las lecturas de contexto, lo digo porque recientemente he estado en dos espacios donde se hacen lecturas de la coyuntura actual y solo se ve lo primero. Todas las formas de dominación hoy exacerbadas, que uno si solo ve eso, pues uno dice, en Colombia decimos apague la luz y váyase, o pongámonos a llorar, o lancémonos al abismo, o no, claro, no hay que desconocer todo lo que hoy en forma exacerbada se está dando, digamos, en la dominación de diferentes escalas, pero también hay que reconocer esta otra, porque es en ese lugar donde se construyen no solamente las esperanzas, sino las iniciativas, digamos, de transformación. Alguien decía, la esperanza siempre es colectiva, la esperanza es la posibilidad, digamos, de aún con todas estas cargas opresivas, ver que es posible transformarlas. Entonces yo creo que una herencia, digamos, tanto de la IAP como de la educación popular, hoy para las nuevas generaciones es eso. Ya lo demás, digamos, vendrá por añadidura, es decir, esto, bueno, ya cómo trabajar, entonces cómo yo reconozco en las prácticas ya culturales, estéticas, lingüísticas que tiene la gente, la materia prima para nuestros trabajos pedagógicos, cómo reconocer también en esas culturas populares los sentidos, los significados, todas las prácticas que también digamos, van a propiciar otras formas de producción de conocimiento. Ya todo lo que queramos, comunicación, religiosidad, está ya también aquí presente en lo que viene de nuevo. Entonces, eso sería para mí como clave para las nuevas generaciones, reconocer eso, ¿no? Que mente crítica, mente abierta, pero especialmente también esperanzada y, digamos, con muchos sentidos utópicos. Bien, profe, muchas gracias. Bien, para ya adentrarnos a la última pregunta, quisiera leer una cita del texto en donde Falsborda hace un llamado a los maestros y a las maestras como sector importante en el proceso de concientización.
y que creo que a la luz de hoy estaría bien poder situar cómo podemos nosotros y nosotras ver el papel del maestro en estos procesos de cambio, en estos procesos de transformación social, que sin duda alguna son elementos centrales de la propuesta eh, sociológica e investigativa de Falsborda, que está centrada siempre en lograr ubicar los procesos de transformación social de la realidad. Falsborda va a plantear lo siguiente: los maestros, como un grupo de presión organizado, pueden seguir siendo elemento importantísimo dentro de ese proceso de conciencia para alcanzar de las metas de redención social del pueblo, del que son sus personeros y guías. Dedicarse a esa lucha, responder a este llamado, es la misión concreta del momento que llevará a romper los lazos de dependencia que nos unen a los países explotados y a destruir las bases locales de sustentación de los grupos oligárquicos entreguistas que para poder sobrevivir han comerciado con el pueblo y su riqueza y no han vacilado en sacrificarlo, sin que este sacrificio se haya traducido en el bienestar verdadero de las grandes mayorías. Bien, ante esa interpretación y ante esa posición de Falsborda frente al maestro como agente, como sujeto de construcción de alternativas educativas y de construcción de alternativas de otro tipo de poder, de otro tipo de lógica organizativa de la sociedad, que rompa con la lógica colonial, que rompa con la lógica, como bien lo plantea ahí, oligárquica, entreguista. Eh, Profe, este llamado que hace Falsborda finalizando este texto, podríamos decir que es un llamado relevante en la Colombia del siglo XXI. Usted que se ha dedicado a la formación de maestros, usted que se ha dedicado a la educación popular, ¿cómo lee estas últimas palabras de Falsborda en este texto publicado en 1971, lógicamente en un contexto álgido de América Latina, pero que hoy, al son también de procesos de cambio, no solamente en Colombia, sino en otros países del continente, cómo juega allí el papel del maestro y la maestra en los procesos de concientización, pero también el maestro y la maestra como un sujeto activo en los procesos de transformación social. Claro, en ese momento, digamos, el énfasis estaba, digamos, en esto último, en la medida en que si también nos vamos, digamos, a ese periodo, es este periodo también de las grandes movilizaciones de los maestros de recién nacimiento de FECO, desde la famosa marcha desde la costa, desde el Caribe hasta Bogotá. Bueno, mucho entonces, claro, además en el caso de Colombia, como en otros países de América Latina, el sindicato de profesores es de los que más, digamos, base tienen y entonces, digamos, cuando deciden, digamos, movilizarse, pues tienen una capacidad muy grande, digamos, para lograr sus propósitos, como ha pasado recientemente en Colombia, echando, digamos, al piso o logrando que se fuera al piso esta reforma estatutaria de la educación, pues que era regresiva incluso a la Ley General de Educación que tenemos del año 1994. Pero también en estos periodos recientes, los maestros mexicanos, gracias a sus luchas y sus movilizaciones, las alianzas con proyectos políticos, digamos, alternativos, que lograron tumbar también los decretos, digamos, neoliberales que se habían ido implantando sobre la educación. Entonces, yo digo, en este contexto, él está poniendo énfasis en eso y más o menos en la idea de que las luchas, digamos, van concientizando, pero creo que la realidad misma desbordó y los mismos maestros mostraron en la década siguiente, con la formación del movimiento pedagógico, que los maestros, además de luchar por sus justas causas laborales, por luchar por la defensa de la educación pública, luchar por la sí, garantía, digamos, de la democratización de su acceso y la mejor calidad, digamos, que hay. También los maestros, digamos, son portadores, digamos, de una potencialidad también de construcción de propuestas, digamos, también pedagógicas, educativas y sociales alternativas. Es decir, que los maestros en su conjunto, como lo hicieron, digamos, durante la década de los 80 con el movimiento pedagógico, digamos, en que
tanto la directiva sindical como buena parte de sus bases, pero también otros educadores populares que había en las regiones, se juntaron para decir: nosotros como profesoras y profesores, como un gran sujeto educador colectivo, vamos a construir también un proyecto pedagógico transformador para la nación. Y fue, digamos, un periodo, digamos, muy rico de debates, de construcciones también acerca de otras educaciones posibles, de pedagogías críticas y alternativas. La educación popular jugó allí también un papel en algunas regiones. Entonces, ¿qué quiero yo decir con eso? Que, digamos, la educación, en particular esta educación institucionalizada, el sistema escolar, es importante, central, tanto en la dominación social en su conjunto, pero también es importante y central en la construcción de estas alternativas de transformación. En ese mismo periodo, te cuento, digamos, los autores que escribían críticos sobre la educación, incluso de autores franceses, autores latinoamericanos, pues ponían en evidencia cosas como esas, que una persona, vemos como tú, como yo, la mayor parte de nuestra vida, estando no sé qué, a los 30 años, 35 años, 20 años, diríamos, la ha pasado en la escuela. O sea, sumadas todas las horas que estamos en el contexto escolar, pues allí la capacidad de influir hacia un sentido a otro es central. Entonces la escuela, el espacio escolar, lo que pase allí y donde la batuta la tienen los profesores, es decisiva en la formación de las sujetas, de los sujetos, digamos, que en últimas, digamos, pueblan y le dan orientación y sentido a la sociedad. Entonces, allí, profesoras y profesores, tenemos una gran responsabilidad, pero también una gran potencialidad para incidir en que nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros niños que pasan por la escuela primaria, por la secundaria, por la universidad, pues ganen precisamente herramientas críticas de comprensión de la sociedad, se afirmen como sujetos y sujetas de transformación, se afirmen en sus identidades culturales, sociales, de clase, étnica, generacionales, de género, de sus opciones, pero también que vayan formando esa mentalidad que he insistido en esta entrevista, utópica, de pensar que es posible construir otros sentidos y otras formas de vida, porque tal vez lo más aplastante que hay en la realidad actualidad es que se nos presenta que este tipo de sociedad que tenemos es como la única posible, que este modelo y forma de organización económica es la única posible, que esta forma de relacionarnos con las otras es la única posible. Entonces yo creo que la escuela, la educación y en particular los maestros que digamos, aún conservamos una autonomía y cuando cerramos la puerta del salón y cuando nos reunimos con los otros profesores a planear lo que hacemos y a conversar, ahí no está sentado al lado de nosotros Trump, ni el tío Sam, tenemos un margen ahí de pensar las cosas y de hacerlas de otra manera. Eso sí hace falta eso, que los maestros así como son muy, digamos, propicios digamos, a movilizarse por sus justas demandas laborales, pues también nos toca movilizarnos para construir esas alternativas. Termino diciendo que será tan importante la educación para el capitalismo que a mí me sorprendió hace unos 2 años cuando los 3 nuevos gobiernos, digamos, progresistas de América Latina, México, Colombia, Brasil, digamos, Lula que repetía, en los 3 casos, los ministros de educación que había venían del sector empresarial, del sector capitalista. Aquí Gaviria, Alejandro Gaviria, en México, en Brasil. Eso yo qué pensé. O sea, es tan estratégica la educación para el capitalismo que pueden hasta dejar que haya ministros de izquierda, pero no sueltan los ministros de educación. Allí donde han salido es porque hubo presión o algo. Entonces, miren, profesoras, profesores, cómo, digamos, desde el trabajo educativo, desde el pequeño trabajo de aula, desde el trabajo que hacemos o podemos hacer desde las áreas, desde el trabajo que podemos hacer, por lo menos en Colombia, con la autonomía que tenemos curricular y de cada institución escolar, tenemos toda una potencialidad para contribuir, digamos, a que las niñas, los niños, los jóvenes, digamos, puedan formarse y transformarse como otros sujetos y no los que está queriendo este sistema. Y de paso, nosotras y nosotros también nos transformamos y podemos, digamos, tener una vida también más feliz en la medida en que somos más autónomos y podemos, digamos,
lograr con alegría que, como pasaba en otras épocas, 20, 50 años atrás, un joven, un adulto diga, este fue mi profesor y por eso yo estoy luchando, este fue mi profesor y por eso yo me gusta escribir o me gusta el arte o la cultura. Bien, profe, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio académico, en este espacio de reflexión pedagógica, en este quinto capítulo de Hablemos de Educación y Marxismo, en donde estamos trabajando un texto del profesor Orlando Falsborda, dedicado también a las reflexiones sobre su centenario, el natalicio, los 100 años de natalicio de Orlando Falsborda, este texto titulado La educación en el proceso revolucionario, que es un texto que se publica en este librito que se llama Por ahí es la cosa, donde la rosca de investigación y acción social sitúa unos debates importantes en términos del proyecto educativo y de lo trascendental que viene a ser entender lo pedagógico y lo educativo en Colombia para un proceso de transformación social. Bien, no siendo más, muchísimas gracias, profe Alfonso, por habernos permitido contar con su presencia en el programa, pero también con, con la identidad que identifica su obra alrededor de Freire, alrededor de la educación popular, alrededor de la investigación, acción participativa, pero sobre todo también por el conocimiento que usted nos ha entregado a los educadores y educadoras colombianos y colombianas de la obra de Paulo Freire en estas múltiples relaciones que ya hemos nombrado, pero especialmente en la relación de Falsborda y de la investigación acción participativa con la educación popular. Pues muchísimas gracias, profe. Bueno, gracias a ti, Harold, y a las personas que nos estuvieron pacientemente oyendo, y pues esperamos, digamos, que en otros momentos nos encontremos y podamos ir dando cuenta de esos avances de lo que hacemos cada uno desde los lugares donde estemos. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo programa de Hablemos de Educación y Marxismo, el cual estaremos presentando en los próximos meses, un programa por mes, para terminar esta primera temporada que tiene que ver específicamente con la relación entre el marxismo latinoamericano y la educación. Gracias a todos y a todas por sintonizarnos una vez más. Esperamos compartan nuestro programa y que tengan un excelente mes de marzo. Hasta luego. Motiva para luchar por nuestra libertad y tenerla a nuestro alcance. Solo se logrará adquiriendo conciencia de clase. Esa es la propuesta que debemos concretar. Quiero a todos los guetos estudiando a Carlos Marx, que en vez de matarse por camisetas de fútbol, peleen junto al pueblo por un planeta más justo. Cualquiera es bienvenido y bien será recibido. Todo aquel que aporte con su puño combativo. Rap insurreccionado, atacando al Estado. Cambios se avecinan, mente ya para este lado. Estudiantes se levantan, el frente patriota crece para darle a nuestro pueblo la nación que se merece. El puño cerrado y una brocha tricolor. Barrio adentro somos pueblo, el emblema constructor. Somos la clase oprimida con la estrella combativa. Defendemos la patria, educación alternativa.